Y entonces viene el ángel, la historia de la natividad, como le han llamado. ¿Se acuerdan que Lucas capítulo 1? Vamos a leer rápidamente. Quiero que el tiempo no me gane. Lucas capítulo 1, la anunciación. Llega el ángel y habla con María. Y ya le dice estas palabras. Lucas capítulo 1, verso 31 al 33. Y he aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Viene el tiempo, hermanos, cuando Dios mueve todas las cosas para que entonces aparezca el que iba a ser descendencia de David para sentarse sobre su trono. Pero los evangelios nos narran que en lugar de haber sido aceptado como el Mesías y haber recibido el trono de David, ¿qué aconteció, hermanos? No está este pasaje aquí, pero lo sabemos. Juan 1:11 dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, no lo aceptaron. Ellos esperaban, los judíos esperaban a un caudillo, un Moisés, un David, un guerrero, un Josué que viniera a derrotar al enemigo, a los romanos, quitar todas esas imágenes, esos ídolos, y que se limpiara ese lugar, se santificara el templo y esa área donde estaba el templo. Sin embargo, la Biblia nos dice que el Señor vino y no fue proclamado rey. Bueno, creo que sí fue proclamado rey, ahora que me acuerdo, pero fue por un momento, y porque el pueblo esperaba a un guerrero, a un capitán, un general. Pero en lugar de eso, hermanos, las escrituras antiguas habían profetizado que el Mesías, antes de que se sentara como rey, tenía que pasar por lo que le han llamado la pasión de Cristo. Jesucristo vino, dejó su trono de gloria, vino aquí a esta tierra, no como un gran noble, no como un príncipe, no como un rey, sino como vino, hermanos, como un cordero. Él era manso y humilde de corazón. Él vino y ayudó a muchas gentes, sanó a enfermos, dio vista a los ciegos, levantó los muertos. Para que al fin, hermanos, los fariseos y los escribas y los saduceos, en el momento en que fue entregado el Señor Jesús, ellos gritaban: crucifícale. Pilato quería salvarlo. Pilato no encontró ningún crimen y quería dejarlo libre. Y los intrigantes, ¿cómo se dice así? Los incitadores gritaban: crucifícale, crucifícale. Y el Señor Jesucristo nos dice en la Escritura, en los Evangelios, que Él no se salvó a sí mismo, no dejó que vinieran los ángeles a salvarlo, no permitió que Él no se defendió para que se cumpliese la profecía de Isaías 53, como oveja que fue llevado al matadero. Enmudeció, dice, y no abrió su boca. Es por eso, hermanos, que nosotros hemos recibido el perdón. Él pagó por nuestras culpas. Señor Jesucristo, siendo rey, siendo la simiente de David y de Abraham, Él dejó que lo crucificaran por amor de todos y cada uno de los que estamos aquí. Se entregó a sí mismo, decía Pablo. Y murió, se dejó tratar de esa manera de los impíos. Murió, pero la Escritura también había sido profetizado que al ser enterrado en el sepulcro,
Él no se iba a quedar ahí. Dice, no vamos a leer, Salmo 16:10, que tu santo no verá corrupción. O sea que Jesucristo nos enseña en la Escritura que sí, murió por nuestros pecados, pero al tercer día, o sea, 3 días y 3 noches después, Dios le levantó de los muertos. ¿Para qué? Para que fuésemos nosotros justificados. Y aquí es donde entramos, hermanos, a una de las enseñanzas que los de la Iglesia de Dios conocemos. La enseñanza es que el reino de Dios, o reino de los cielos, está dividido en ¿cuántas partes? 3. El primero es el reino espiritual de la gracia, el reino de la gracia. El segundo es el reino de Cristo, o reino de Jesucristo. Y la tercera y última fase del reino de Dios es el reino eterno, la eternidad. ¿Cuándo comenzó este reino, hermanos? El reino de Dios comenzó con David, comenzó cuando Cristo vino. Me voy a adelantar a mencionarlo, pero no lo vamos a leer hasta un poquito dentro de unos momentos. Dice en una porción de la Biblia, es Mateo, dice que una vez que el Señor haya ya regresado a la tierra, entonces va a juntar a toda la gente y los va a apartar. Entonces los que van a estar a la derecha del Señor, Jesucristo el Señor, el Rey de Reyes, les va a decir: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? ¿Y cuándo fue la fundación del mundo? Adán y Eva perdieron el paraíso. ¿Por qué? Por su desobediencia. Viene Abraham, que creyó con una fe viva, y así, hermanos, ya miramos un poquito acerca de la historia del reino de Dios. Israel falló, hermanos, como reino, pero en la persona de Cristo este reino, hermanos, está vigente. Amén. Entonces, ¿en cuál tiempo del reino de Dios estamos viviendo? No en el reino eterno, ni en el reino de Jesucristo, el reino milenial así llamado, sino estamos en el reino, en esa fase del reino de la gracia. Y ahí es, hermanos, donde nosotros encontramos, según dice el apóstol Pablo, capítulo 5, verso 8, mas Dios, déjenme encontrarlo, mas Dios encarece su caridad, su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestro hermano preguntaba: ¿quiénes son bautizados? Y muchos levantamos la mano. ¿Y quiénes no son bautizados? Algunos levantamos su mano. Pues en esta tarde, hermanos, al hablar del reino de Dios, los que ya hemos entendido, los que hemos estudiado, hemos comprendido el plan de Dios y deseamos estar en el reino de Dios, estamos tratando por todos los medios, con todas nuestras fuerzas, como dice el mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo lo que tienes. Así, hermanos, estamos tratando. Con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Los que no son partícipes ahorita del reino de Dios, les invitamos, hermanos, la Iglesia de Dios aquí en este lugar, en conjunto con los demás hermanos que han venido de otros lugares, les invitamos, hermanos, para que ustedes sean parte también de este hermoso reino que Dios ha preparado desde el principio. ¿No quisiéramos estar ahí, hermanos? ¿No quisiéramos escuchar que el Señor nos dijera: vengan, vengan, ustedes son benditos de mi Padre, bienaventurados, vengan, vengan, entren, hereden